Hola niños, vamos a escuchar mensaje de Evangelio. ¿Están listos? Muy bien, vamos a confesar con voz alto. ¿Quién somos? Muy bien, hijos de Dios. ¿Quién es Jesús? Muy bien, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué versículo es? Mateo 16:16. Hoy vamos a ver el libro de Ezequiel. Repítame, Ezequiel. Ezequiel 37, 4 a 5. La tema es fe de Ezequiel. Repítame, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Vamos a ver qué historia vamos a ver sobre Ezequiel. Ok, aquí las personas de Israel, aquí enfrente las personas de Babilonia. ¿Cómo se ve? Oh, aquí está caminando en donde, ¿verdad? Fueron cautiverio a Babilonia. Allí estaba Ezequiel también. Aquí como se llama Ezequiel, está cautiverios. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Recuerda? Pueblo Israel, ya olvidaron a Dios y Dios, como está muy triste, mandando muchos profetas, pero los pueblos Israel se olvidó Dios. Así ya como el país Babilonia conquistó de Israel, ya llevaron toda la gente a su país por cautiverio. Ahí estaba Ezequiel. Él ya estaba como Babilonia, pero un día escuchó la voz de Dios. Ezequiel era como 30 joven, pero ella, como Dios escogió por una profeta y escuchó la voz de Dios, que dijo que primero lo que tenemos que aprenderlo. ¿Qué dijo Dios? Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Porque aquí, ¿dónde están? Babilonia. Hay muchos judíos como hijos de Dios, pero ya olvidaron a Dios. Dios escogió Ezequiel dijo que les habla la palabra de Dios, si escucha o no escucha. Nosotros también tenemos que hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Si mis amigos, si escucha o no. Esa es la misión de Dios para Ezequiel a nosotros. También que dijo Dios mostró un rollo del libro. Hay un rollo del libro. Dijo, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Dijo, comerlo. Así Ezequiel comió el rollo del libro. ¿Qué significa esto? Nosotros también cada día tenemos que comer la palabra de Dios. Ahora comiendo la palabra de Dios, ¿eh? Si no comemos la palabra de Dios, nuestro espíritu muy débil. Como sin comida, nuestro cuerpo débil, así sin palabra de Dios está muy débil. Así Dios come y en este rollo hay escrita como en Dechas y Lamentaciones, como significa aquí todo escritas, como tan triste los pueblos de Israel olvidó a Dios. Y así Ezequiel ya escuchando la palabra de Dios, entendió la corazón de Dios. Yo tengo que evangelizar
hablar la palabra de Dios. Segunda parte, Ezequiel, como escuchó la voz de Dios que dijo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuartos extremos de la tierra. Así es como Dios dijo que ya ellos estaban en Babilonia, pero su tierra de Israel va a destruir, aún su templo, aún de como palacio de ley va a destruir todo. Qué triste. ¿Qué pasó ahí como Israel? Como había sacerdotes, pero sacerdotes adoran a Dios, no, adorando a un ídolo. Así sacerdotes idolatriando, olvido totalmente la palabra de Dios y se vino gran problemas en Israel. ¿Qué pasó? Dice, la gloria a Dios ya se fue. Aquí templo de Israel, aquí significa siempre Dios está con pueblo Israel, pero la gloria a Dios ya se fueron, ya abandona el templo. Oh, triste. Así Ezequiel, Dios mostró toda la visión, ya cumplió todas estas visiones. Rey de Israel, más gente fue cautivado a Babilonia y ya se quemaron todos los templos de Israel, totalmente destruido como país de Israel. Así dijo, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. De todos modos, Ezequiel predicó a la persona cautiverio en Babilonia, porque ellos ya tienen que buscar a Dios, ya tienen que escuchar la palabra de Dios. Por eso Ezequiel predicó la palabra de Dios. Tercera parte, también Dios otra vez habló a Ezequiel. Ezequiel, ¿qué dijo? La mano de Jehová vino sobre mí, me dijo, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dios llevó a Ezequiel para que vea huesos, todos huesos secos. Por cierto, secos en gran manera, había muchos huesos. ¿Qué dijo Dios? Me dijo, profetiza sobre estos huesos, diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué pasó? Pondré en vosotros espíritu y vivirás. Sabréis que yo soy Jehová. Así Ezequiel escuchó y dijo a huesos. ¿Qué dijo? Que escucha la palabra de Dios. Y le voy a poner espíritu de Dios para vivir estos huesos. ¿Qué pasó? Los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos. El piel cubrió por encima de ellos, pero había en ellos espíritus. Ya huesos, ya tiene piel, pero todavía se ve muerto. Niño, ¿sabe por qué todavía está muerto? Todavía no tiene espíritu. Así la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Pero aquí dice, profetice como me había mandado, entró espíritu de ellos y vivirán. Estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que, como Ezequiel dijo, que como llega el Espíritu de Dios, así toda la gente ya está vivo y también ya se cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Como ejército de Dios. Así dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Wow, muchos ejércitos de Dios. Por eso no necesita preocuparnos.
hay mucho problema en México, Latinoamérica, sí, pero cuando llega el Espíritu de Dios, la gente se viva y va a ser como ejército de Dios, como ustedes. Usted, niños, si está vivo, ustedes son ejército de Dios. Así dice, por visión de Dios, Ezequiel compartió el plan de Dios a los pueblos de Israel de cautiverio. Así es, aquí los pueblos de Israel totalmente se ve fracaso, triste, problema, perdió país, pero Dios dijo por medio de Ezequiel que ya ustedes van a vivir, ya va a ser un gran ejército de Dios para salvar al mundo. ¿Sí? Así es, nosotros tenemos que orar. Todos pueblos de México van a ser un gran ejército de Dios, para como creer a Dios, escuchar la palabra de Dios, para que vivan, para que sea un gran ejército de Dios. Amén. Okay. ¿Ya te gustaron la historia de Ezequiel? Que vamos a ver. Ahora también la gente perdieron su espíritu, está muerto espiritualmente. Así ya perdió su espíritu, controlado por Satanás, cayeron desastres, maldiciones. Pero, ¿cómo podemos recibir el espíritu de Dios? Como Dios mandó a Cristo para, murió en la cruz, resucitó, ya su espíritu ya está dentro de nosotros. Entonces ya podemos tener espíritu de Dios. Ok, porque Cristo es único camino, liberación y victoria. Así es cuando confesamos, Cristo es mi camino, Cristo es mi liberación, Cristo es mi victoria. Entonces, todos los días podemos estar con Dios. Así es, regresamos a Cristo Jesús todos los días. Entonces, podemos encontrar a Dios. Así es, ¿qué tenemos que hacer como Ezequiel? Proclamamos evangelio a todo el mundo como Ezequiel, aunque la gente se escucha o dejan de escuchar. ¿Qué van a hacer? Evangelizar. Amén. Así hoy que aprendemos, Dios nos enseña, o que Dios nos enseña por Ezequiel, ¿verdad? Que Ezequiel compartió evangelio, ¿verdad? Si escucha o no. Así Dios nos llamó este año para proclamar evangelio. También nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Comemos la palabra de Dios todos los días. También la gente está idolatrando, sufren con desastres porque se olvidó a Dios. ¿Ah? Así en México también mucha gente sufriendo, muchos adictos, muchas corrupciones, porque no tiene espíritu de Dios. ¿Ah? Así es, la gente escucha, si la gente escucha la verdadero evangelio y va a recibir el espíritu de Dios, ¿qué pasa? La gente va a vivir, va a ser el ejército de Cristo. Muy bien, vamos a hacer foro con su maestro en su cuaderno. ¿Qué aprendimos con Ezequiel? Escribimos lo que hemos aprendido. Ezequiel, ¿qué dijo a los huesos? ¿Qué dijo a los huesos secos? Es que oí de la palabra de Dios. Reciban el Espíritu de Dios. ¿Verdad? ¿Qué visión Dios nos muestra para México y Latinoamérica? ¿Qué visión nos dijo? Para mí Dios me dio visión para levantar a muchas iglesias, muchos discípulos, muchos remanentes como ustedes. Así es, puede escribir lo que Dios les mostró por fe en tu corazón. Ezequiel 37, 4, 5 escribimos y memorizamos también. 5. ¿Qué van a proclamar en tu campo? Ezequiel proclamó a las personas cautiverio en Babilonia. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que proclamar? Jesús es el Cristo,
Cristo es único solución, nos salvó, único nuestro Salvador, mi camino, mi liberación y victoria. Así podemos proclamar. Bien. Podemos dibujarlo sobre Ezequiel. Hay un valle, huesos secos. Pero Ezequiel, cuando dijo que escuchan la palabra de Dios, ¿qué pasó? Ya cambiaron por ejércitos. Puede dibujarlo, ¿ok? Ok, niños, cierra sus ojos, repita mi oración. Somos hijos de Dios. Queremos confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cristo es mi camino, mi liberación, mi victoria. Tengo Cristo en mi corazón. Gracias por llamarnos para proclamar el verdadero evangelio. Creo que Dios siempre está conmigo, tiene plan para mi vida, que se rompe todo trabajo de Satanás que me trae miedos, preocupaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Oro que evaluemos a la gente muertos y entregamos el Espíritu de Dios por medio de Cristo. Oramos para mi familia, país, el mundo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, niños. Hoy aprendiste muchas cosas de Ezequiel. Con haciendo en su cuaderno, haciendo foro, dibujos, que como aprende más sobre Ezequiel. Bye, niños.